Bien, para esta oportunidad vamos a ver el sistema de seques, que de alguna manera nos permite orientar a lo que ha sido la organización política y el control económico en el periodo incaico. Obviamente la importancia del sistema de seques hoy por hoy va más allá de un trabajo histórico que nos permite identificar la importancia de las huacas como espacios sagrados que llegan a ser determinantes e importantes hoy en la actualidad. A pesar que el sistema de seques ya no es un sistema que se aborda por nuestras comunidades, pero sigue siendo parte de la cosmovisión y del pensamiento andino en los trabajos que se van identificando a través de la arqueología, la identificación de las huacas, los lugares sagrados que llegan a ser elementos importantes en épocas festivas. En ese sentido, para poder identificar el sistema de seques, tenemos que tomar una idea de que en algún momento el periodo incaico establece su organización a través del proceso de la división dual. Esta división dual que tiene que ver muchísimo con el mito de los hermanos Sayar y la imposición que hace Manco Cápac a partir de una dinastía propia en la cual genera dos elementos, el Hanan Cusco y el Urin Cusco, donde determina la clase guerrera, la clase sacerdotal, y a partir de esto pues, genera una dinastía propia, ¿no? Una dinastía que conlleva dos elementos establecidos y que de alguna manera también determinan el control de lo que ha sido el imperio incaico. En ese sentido, habíamos comentado ya en otra oportunidad sobre lo que es la importancia de las panacas como una posición jerárquica del control dentro de la organización política y económica del sistema incaico. ¿Qué quiere decir? De cómo se van estableciendo las jerarquías entre Hanan y Uri, es decir, los de arriba y los de abajo. Este sistema de división dual tiene en ese sentido una distribución, y esta distribución de control que tiene que ver con los ayllus y las panacas se van estableciendo a través de los famosos santuarios incaicos o más conocidos como las huacas. Las huacas que llegan a ser los lugares sagrados que pueden estar determinadas por ojos de agua, ríos, lagos, montañas, árboles, rocas importantes que conlleva a todo elemento simbólico que está establecido como sagrado. Entonces el término santuario es mucho más establecido por las crónicas, que usualmente el término adecuado sería hablar de huacas. Estas huacas de alguna manera han permitido a través del sistema de seques hacer un mapeo en la cual este mapa nos permite establecer en las 4 regiones o suyus que ha establecido la organización incaica, su distribución y territorio que se ha extendido, de cómo estas líneas o seques van determinando también de alguna manera el control que van a tener estas panacas en relación a cada suyo. Entonces tenemos el cuadrante noroccidental que se llama el Chinchaysuyo y el nororiental el Antisuyo. Y por el otro cuadrante estaríamos hablando del Collasuyo y el Contisuyo, es decir, Collasuyo que corresponde a la región del altiplano boliviano y obviamente los valles cochabambinos o toda la región sur en realidad de Bolivia. Y el Contisuyo que tiene que ver mucho más allá a la parte de la Amazonía, ¿ya? Y por otro lado tenemos el Chinchaysuyo que está un poco más al norte, que tiene que ver con toda la región del Ecuador, y el Antisuyo. Bueno, aquí tenemos que volver a hacer un alto, ya que el término Antisuyo está mucho más relacionado a la Amazonía, pero el Contisuyo está mucho más relacionado a la costa. Bueno, como esto podemos ver el sistema dual y cómo permite tener un control y cómo podemos nosotros observar dentro de la organización y también la distribución del territorio que se ha establecido en el Cusco, porque a partir de ello es importante el sistema de seques de lo que vamos a hablar. Tiene que ver mucho con estos tres términos, Saya, Suyo y Seque. En ese sentido, el término
saya propiamente, es un término que obviamente las investigaciones y más que todo aquellos etnohistoriadores que han dado un registro sobre el término, como María Rostodowski, por ejemplo, que trabaja a través de identificar bajo qué nominación podría entenderse el término saya, va teniendo una terminología que podemos decir que no está muy relacionado a un término fijo, sino está mucho más relacionado a una planta silvestre que se denomina verbena. Y justamente esta verbena tiene un tronco en común y que en este tronco común sobresalen ciertas raíces. Es decir, tenemos un tronco común, del tronco común podemos tener otras raíces que sobresalen de la misma raíz principal o del tronco común. Tenemos troncos subsidiarios y de este tronco subsidiario vuelven a sobresalir otras raíces subsidiarias y entonces más o menos a esto es lo que se ha ido evidenciando con la relación del término a la que vamos a hablar con el término saya. Entonces, la saya no es más que, según María Rostodowski, que haya sido utilizado como un término de intercambio, ¿ya? Y que de alguna manera este término intercambio tiene que ver mucho con los términos Hanan y Urin, es decir, lo alto y lo bajo. Y cuando se va estableciendo Hanan saya o Urin saya, nos traduce que está hablando sobre un elemento de la parcialidad o de dos territorios, donde en cada territorio existe un curaca principal o un jefe principal que tiene una predominancia de un territorio, ¿ya? Que tiene que ver con las tierras bajas, con la agricultura, con el tejido, etc. en el caso de un Insaya. Y en el caso del Hanan Saya, que tiene que ver con el territorio, Saya, con el territorio o con la parcialidad de los territorios de arriba, que tiene que ver con el pastoreo, con el dominio de las montañas, tiene que ver muchísimo con los lugares secos, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo nos hace entender entonces que el término saya, en relación a lo que nos propone María Rostodowski y Tom Suidema, que para Tom Suidema no es más que la transición del término saya por el suyo, ¿ya? Y que no tiene otra significatividad, pero en ambos autores podemos coincidir lo siguiente, que cuando tenemos un territorio de parcialidad, es decir, dos parcialidades, dos territorios, al mismo tiempo una parcialidad se puede subdividir en dos territorios, ¿ya? Subsidiarios, así como el mismo término que les había comentado de lo que significa saya, como la planta silvestre verbena, de la misma manera tiene esta relación. En este caso, Hanan saya tendría como subdivisión en situaciones de parcialidad de territorio al Chinchayuyo y al Antisuyo, que llegarían a ser los territorios dentro del cuadrante de extensión territorial que ha tenido el imperio incaico, es decir, que corresponde al Chinchayuyo, la parte de arriba, y al Antisuyo. Obviamente, como les decía, Chinchayuyo corresponde a toda la extensión territorial del Ecuador y el Antisuyo que está muy relacionado a la Amazonía, pero todo que va hacia el norte. Mucho más al sur, este y oeste, estaría el Urin Saya, que llegaría a ser la otra parcialidad que estaría establecido como el Collasuyo, y este término de suyo estaría mucho más arraigado a un término de identificar un territorio específico, ¿no? Entonces tendríamos el Collasuyo y el Contisuyo, es decir, ya nos está estableciendo un territorio de pertenencia bajo el término de suyo. El de saya estaríamos hablando de parcialidad y el de suyo de las subdivisiones que se han establecido dentro de una parcialidad. Entonces ahí podemos ver la importancia de saya suyo
y lo que nos va a corresponder hablar del seque posteriormente, y en la cual vamos viendo aquí unos números en la que están determinados que por cada cuadrante, es decir, por cada territorio, vamos a tener 9 seques, en el caso de Chincha y Anti. En el Colla también vamos a tener, en lo que corresponde a la parcialidad URI, 9 seques, excepto que vamos a verlo en la situación del Conti-Suyu, que vamos a tener 14 líneas o seques. Cómo más o menos podemos ver el sistema de seques o cómo se ilustra los seques. Usualmente tenemos al ombligo del mundo, es decir, al centro, el lugar que está en el medio, que en este caso es el Coricancha, en lo que corresponde al Cusco, y que desde acá vamos a ver líneas, ¿ya? Son líneas que no son visibles, sino se las visibiliza a través de las huacas y que tienen una trayectoria y una extensión en los 4 cuadrantes, ¿ya? Entonces, hasta ese punto podemos considerar que tanto el suyo, la saya, van estableciendo de manera explícita en los trabajos documentales históricos de cómo tenía un concepto, la concepción espacial y la lógica andina en este caso, y además de cómo cada suyo era una pertenencia a un grupo social étnico específico, y eso hace devenir que de alguna manera este control estaba siempre regido por las panacas o por los ayllus. Bueno, ¿qué es un sistema de seque? Un sistema de seque es el sistema organizacional espacial, ¿ya? Que son alineamientos imaginarios. Esos alineamientos nos referimos a esas líneas imaginarias. No las vemos, no las observamos, sino solamente a través de las huacas, ¿ya? Y que no podían desaparecer y seguramente sobrevivieron en la memoria colectiva por unas décadas más. Es lo que nos dice el concepto a través de Tonsu y Dema. ¿Qué quiere decir? Que estas líneas imaginarias nos generaban un trayecto de la secuencia de lugares sagrados por cada cuadrante. Es decir, por cuadrante nos estamos refiriendo a los territorios conquistados por el Inca, el Anti, el Colla, el Conti, el Chincha y Suyu, ¿ya? ¿Cuántas líneas o seques se han identificado? Se han identificado 42 seques, ¿ya? De los 42 seques se han identificado 328 huacas. Entonces, ¿qué es una huaca? Una huaca no es más que un lugar sagrado, un lugar o adoratorio, en la cual podíamos identificar este lugar o adoratorio, como les decía anteriormente, un manantial, una cueva, una roca, una chuipa, una casa real, una montaña, etc. Un elemento simbólico que le permitía tener un control a las panacas o a las familias, y que de alguna manera eso le permitía tener un control en la parte política y económica. Entonces, bajo esa concepción de tener 42 seques y 328 huacas que están identificadas, se han ido estableciendo de cómo más o menos funcionaba, y se ha identificado que esto parecía como una rueda de bicicleta, ¿no? Algo así, porque son radiales que van identificando justamente cada huaca y cada seque como va teniendo una dirección específica. Entonces, a través de esto es que se ha organizado o ha tenido una organización el imperio incaico, y a través de eso ha tenido su control de estas 333 huacas y 41 seques, que de alguna manera van a permitir tener una mayor aproximación a lo que vamos a ver enseguida. Pero antes de ello tenemos que considerar que hay 3 términos que incluyen el sistema de seques, que es el término Collana, Payán y Callao. Bueno, el término Callao, ¿ya? Que tiene un término origen o base, ¿ya? Que usualmente está identificado a los 10 ayllus mitológicos que han seguido a los 4 hermanos Ayar, por un lado. Tenemos luego el Payán, que llegaría a ser el segundo,
que dentro de esta lógica serían los seques pertenecientes a los 10 ayllus reales o panacas que estaban compuestas por descendientes de un gobernante, excepto el heredero legítimo. Y por collana estaríamos refiriendo al primero o al principal, ya en este caso al Inca, que este seque le pertenecía tanto a los gobernantes y fundadores de las panacas. Entonces, para ser más explícito, podríamos decir que el collana está relacionado con el rey Inca, el payán, con los hijos que va a tener este rey Inca del Callao, se genera el payán, y el Callao son las personas que no son parte de la descendencia real incaica. Entonces, a partir de esta distribución es que se van a dividir y subdividir los sistemas de seques. Por ejemplo, vamos a tener el Chinchayhuy, Antishuy y Collasuy, como les decía, 9 seques cada uno, y de los 9 seques, dentro de ellas mismas se van a dividir en 3 haces. En cambio, el cuarto cuadrante, que va a tener 15 seques, se va a subdividir en 5 haces. Entonces, todos estos elementos que estamos abordando nos permiten identificar la importancia de las huacas y cómo éstas han sido determinantes para el control, no solamente de la parte económica y política, sino que nos posibilita entender la cosmovisión y el comportamiento organizacional que ha tenido el imperio incaico. Además que los seques van a permitir no solamente establecer la reproducción de los propósitos rituales calendáricos y políticos, sino también nos permiten identificar la inmensidad de huacas que han entrado en esa relación con el medio de la naturaleza en este caso. Entonces, cada huaca tiene una conexión muy importante entre lo que hace la composición simbólica y ritual, en este caso de lo que ha sido el imperio incaico, y no solamente del imperio incaico, sino de lo que va a venir después y con lo que viene nuestra cosmovisión. En ese sentido, podemos decir que también el sistema de seques va a asociar diferentes grupos políticos y sociales que de alguna manera van a determinar a través de los seques ese límite, ¿ya? A través de evitar los confrontamientos sociopolíticos entre grupos, que llegaría a ser otro de los elementos importantes que establece el sistema de seques. Por tanto, ahí radica entonces la importancia del sistema de seques, determinar el sistema ritual. Se identifica que no todos los sistemas de seques o todas las líneas de seques están relacionadas, o las huacas en este caso, con el sistema calendárico, pero sí está muy relacionado a elementos simbólicos y por ende la cosmovisión andina está muy establecida al simbolismo natural que se va registrando. Ahí se identifican los solsticios, equinoccios, en relación al ciclo agrícola con el ciclo ritual, que de alguna manera van a determinar la composición del pensamiento andino. Bueno, esto ya habíamos hablado por demás, vamos a pasarlo y entraríamos a hablar del sistema de seques. Entonces, una línea, si ustedes van viendo acá, por ejemplo, todo orden andino tiene un ombligo, un centro, un taipi, que de a partir de ahí, y ese taipi obviamente tiene que ser una huaca, un lugar principal e importante, usualmente nuestras comunidades las tienen, y a partir de ellas se van identificando una serie de seques, líneas imaginarias, pero ¿cómo podemos identificar que son líneas imaginarias? Por la secuencia de huacas o lugares sagrados que se vayan apostando en relación al pueblo o al centro o al taipi, como les decía, y vamos teniendo esa posibilidad de cómo es el comportamiento simbólico de una comunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué nos puede indicar una huaca? La fuente de agua, ¿ya? Las acequias, por ejemplo, en los pueblos deben ser importantes, que usualmente esas van a tener ese registro longitudinal, ¿no? También nos va a permitir identificar los límites entre zonas, ¿ya? Es decir, cada huaca puede determinar de alguna manera con una especie de fronterización entre uno y otro grupo.
Asimismo, nos dice que el sistema de seques van a cumplir funciones múltiples. En este caso, para la relación de lo que hacía al proceso etnohistórico que nos trae sobre el periodo incaico, era justamente como las panacas cumplían y hacían cumplir el trabajo, ¿ya?, y la preservación de las huacas en relación a los seques que les pertenecían. Aquí vemos en esta imagen al sistema de seque en los 4 cuadrantes y estos las vamos a ir explicando un poquito para que tengan un mayor entendimiento. Aquí tenemos los 4 cuadrantes. Tenemos el Antisuyu, tenemos el Collasuyu, que corresponde a toda la región de Bolivia, el Contisuyu, ¿ya?, que es la parte de la costa, al Chinchasuyu, la parte norte por el Ecuador, y obviamente la Amazonía. Estos 4 cuadrantes obviamente han sido establecidos por un sistema organizacional, económico y político a través del sistema de lo que llamamos seques. Ustedes que van viendo estas líneas, cada una de estas líneas son las líneas o seques. Si ustedes van contando, en el caso del Antisuyu, ¿ya?, vamos a contar los 9 seques. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este cuadrante entonces tenemos 9 líneas o seques. Lo mismo vamos a tener en el caso del Collasuyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Lo mismo vamos a tener en el Chinchasuyu, excepto habíamos dicho en el caso de que se ha identificado en el Contisuyu, que van a llegar a ser 15 líneas o seques. En algunos textos van a encontrar como 14 seques. Obviamente porque el octavo seque se va a subdividir en 2 y se lo va a considerar como A y B, dando la posibilidad de 15 líneas o seques, ¿ya? Eso tiene que devenir porque existe una sola línea o un tronco en común que se subdivide y se va identificando huacas, y eso da la posibilidad de haberlo contado como 15. Pero como el caso de Tom Suidema, que es el que ha trabajado muchísimo con esto, nos va a dar los 14 o las 14 líneas o seques. Se dice que están agrupados en 3 haces, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? 1, 2 y 3 son los primeros 3 haces. 1, 2, 3, 3 haces. 1, 2, 3, 3 haces. Entonces tenemos en el Antisuyu 3 A, B y C. ¿Se dan cuenta? Lo mismo vamos a tener en el Collasuyu. 9 seques agrupados en 3 líneas o 3 haces que van a dar A, B y C. Lo mismo va a ocurrir en el caso del Contisuyu, solamente que van a estar agrupados en 5. 1, 2, 3, 4, 5. A, 1, 2, 3, 4, 5. B, 2, 3, 4. Y en el anexo que nos decía que hay un 15º as, sería el total los 5 haces A, B, C. Y lo mismo tendríamos la agrupación del Chinchasuyu, 9 seques, 3 haces A, B y C. ¿Qué significa ese A, B, C? Lo que significa que tenemos un Collana, un Payao, un Callao, ¿ya? Y al mismo tiempo cada línea es un Collana, el segundo seco sería un Payao, el tercer seque sería un Callao, el cuarto seque sería un, replicando nuevamente la trilogía, Collana, Payao, Callao, Collana, Payao, Callao, hasta terminar los 9 haces. Pero si ustedes ven, cuando se los agrupa en ABC, estaríamos hablando de Collana, Payao, Callao. Es decir, ahí viene el orden jerárquico y el orden de control de las panacas y los sayus y la importancia de cada línea o seque que nos ayuda a entender de cómo ha sido el control y los límites que se van a establecer para determinar la importancia de cada línea en relación a las huacas. Entonces, cada línea, ustedes van viendo estos puntos negritos, llegan a ser huacas. Usualmente cada línea seca se las consideraba entre 7 a 15 huacas que tenían cada línea o seque.
Entonces vienen desde el punto central, en este caso el Coricancha, porque ahí se hace el proceso de investigación en el Cusco, donde se va identificando justamente este sistema radial. El Coricancha llega a ser el Taipi, y del Taipi, del Coricancha, empiezan a nacer las radiales en los 4 cuadrantes. Y así se va estableciendo este sistema o control organizacional. Hay un video que se les ha pasado, que espero que lo hayan visto, que también nos orientan a cómo las huacas están establecidas en las categorías que se han ido identificando por los ayllus, y además que están establecidas por las festividades. Pueden hacer una revisión, al mismo tiempo el texto que se les ha dejado, que les va a ayudar muchísimo a comprender esta particularidad. Aquí ya vamos viendo en otra imagen, en relación a Hanan Yuri, ¿no?, que llega a ser lo mismo, y el sistema radial del sistema de Seques. Y aquí ya van identificando, en este caso es una radial, un sistema de Seques de un trabajo explícito en una comunidad, donde van identificando la huaca simple, la huaca fuente de agua. Entonces aquí están buscando huacas simples, es decir, de poca importancia, y que ahí van identificando afluentes de agua, fuentes de agua, ¿no? Y tenemos la huaca fuente principal de canal, o los canales. Y esto tiene mucho que ver con identificar huacas hídricos, ¿ya?, que tiene que ver con las comunidades que, bueno, en esta investigación tiene que ver mucho con los canales de irrigación en esta comunidad, ¿no?, del Perú. Pero así se han ido identificando los trabajos. Y en este otro lado, en esta otra imagen, está el trabajo de Tonsu y Dema, identificando por los 4 cuadrantes términos importantes que se han ido estableciendo y que de alguna manera dentro del trabajo histórico, como el Inca o la organización incaica, da reconocimiento a algunos grupos que no han sido propiamente de la descendencia inca, como el caso de los ayarmacas, que ustedes van viendo que tiene que ver mucho con el mito de los hermanos Ayar, que aún los reconoce como un etnia importante y se le da una línea o un seque para su control. Ahí estamos hablando del antisuyo octavo, ¿no? Han 8 y todas las huacas que corresponden como control económico y político, como ejemplo, ¿no? Y así vamos a tener muchos elementos o nombres que han sido establecidos en reconocimiento a los 10 ayllus, a caciques importantes que les ha ostentado un reconocimiento el Inca. Y si ustedes harían el análisis de Collana, Callao y Payán, Collana, Callao, justamente Ayarmaca llega a ser un Callao, es decir, más o menos reconocido como un hijo, pero no propiamente de la línea de la descendencia, ¿ya? Entonces es otro elemento que podemos ver aquí en el sistema de seques. Y aquí vamos viendo un cuadro del sistema o líneas de seques que tienen por cada cuadrante. Existe cada uno de estos, Chinchazo 1, Callao, hace referencia a las huacas importantes que se han ido identificando, ¿no? Bueno, este es el sistema de seques que de alguna manera, con la lectura que se les ha dado, les va a permitir tener una mayor apertura, una mayor forma de visualizar el comportamiento y organización del imperio incaico en este caso, y cómo ahora esto llega a ser para nosotros un presente en relación a identificar a las huacas, el sistema ritual, el sistema agrícola, el ciclo agrícola con ciclo ritual, que es cómo se compensa, como también tiene que ver con el pensamiento, la cosmovisión a través de los estudios astronómicos, que está muy relacionado también a identificar con líneas o seques cada trayecto huaca, y que esto nos ayuda mucho a entender que la cosmovisión que la tenemos ahora sigue prevalente y que aún la utilizamos, la vemos, la participamos. Recientemente, hace un mes atrás, hemos sido parte de ello, 3 de mayo, por ejemplo, donde se va ya identificando un elemento astronómico muy importante como es la Cruz del Sur, o la Chacana también así conocida. Hemos entrado también a una época de la época seca, es decir, estamos ingresando a una época donde
se termina prácticamente la cosecha. Estamos en la época de julio, donde el invierno ya determina un nuevo ciclo, una nueva preparación, y ahí tiene que ver muchísimo entonces el marcado de los solsticios, los equinoccios, son elementos importantes que van a ayudar y hacen comprender justamente esta relación de las huacas importantes que se van conectando entre uno y otro elemento, que obviamente eso también lo vamos a ir viendo cuando toquemos cosmovisión. Lo importante para la siguiente segunda vamos a ir viendo lo que son las huacas y cómo las huacas llegan a ser elementos, y tal vez contrastemos con esta línea de Seix. Bueno, esto sería para esta clase, hablar y lo que tiene que ver mucho el sistema de Seix. Muchas gracias.